Todos sabemos que el techo de deuda del gobierno estadounidense antes o después se acabará aumentando. Es un hecho. Sin embargo, ahora mismo, días antes de la fecha límite, estamos en un continuo tira y afloja entre republicanos y demócratas. Pero, ¿qué pasaría si el 1 de junio no hay un acuerdo definitivo? ¿Cómo podría afectar a la renta variable, renta fija o al oro? Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Hola inversores, soy Pablo Nogales y para dar respuesta a esta pregunta de muchísima actualidad nos debemos remontar al año 2011, repasar cronológicamente todo lo ocurrido y ver cómo se comportaron los diferentes activos. Luego ya os dejo a vosotros para que reflexionéis si en 2023 es factible o no que se repita una nueva crisis del techo de deuda tal y como ocurrió hace más de una década. Así que, sin perder más tiempo, ¡empecemos! Para entender la gravedad de la situación debemos mentalizarnos del contexto previo al 2011. Recordad que Estados Unidos acababa de pasar por una durísima crisis financiera que provocó un significativo aumento de su deuda, llegando a niveles alarmantes. Bueno, claro, alarmantes para aquel momento. Pensad que la razón que siempre está detrás para aumentar el techo de deuda es que el gobierno americano pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras. El no aumentarlo generaría graves repercusiones tanto a nivel nacional como global. Así que vayamos poco a poco de manera que encontremos parecidos y diferencias respecto a la situación actual. A medida que se terminaba el año 2010, Estados Unidos se encontraba al borde de alcanzar su límite de deuda establecido por el Congreso. Bueno, es que de hecho, el último día de ese año, el 31 de diciembre, Estados Unidos ya alcanzó su límite de deuda. Algo parecido a lo que hemos vivido este 2023, que en enero ya alcanzamos el techo de deuda y el Tesoro dio hasta el 1 de junio para llegar a un acuerdo. Eso forzó al Departamento del Tesoro, en enero de 2011, a tener que implementar medidas extraordinarias para evitar la suspensión de pagos, de forma que pudiese mantener el funcionamiento normal del gobierno. Estas medidas implicaron suspender temporalmente ciertos pagos y utilizar fondos de otras cuentas gubernamentales para hacer frente a las prioridades del país. Fueron pasando los meses y en mayo de 2011 el Tesoro advierte que si el Congreso no aumenta el techo antes del 2 de agosto, Estados Unidos incumplirá sus obligaciones financieras. Como veis, es algo parecido a lo que está ocurriendo este año. A principios de julio, un mes antes de la fecha límite, comenzaron las negociaciones entre la administración Obama y los líderes republicanos en el Congreso, lugar que se convirtió en un campo de batalla, debido a que ambos partidos tenían enfoques radicalmente diferentes para abordar el problema de la deuda. Los demócratas defendían la idea de combinar aumentos de impuestos a los más ricos con algunos recortes de gastos, mientras que los republicanos anteponían la reducción sí o sí del déficit, oponiéndose firmemente a cualquier aumento de impuestos, ya que argumentaban que dañaría la economía, obstaculizando el crecimiento. Ellos lo que exigían eran recortes de gastos profundos, eliminando todo lo superfluo para así poder controlar la deuda nacional. Claro está que estas diferencias ideológicas se convirtieron en el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo. Ambos partidos se mantuvieron firmes en sus posiciones y eso llevó a que las negociaciones se volviesen tensas y prolongasen. El tiempo fue pasando y la discusión se estancó el 31 de julio. Vamos, que el Congreso no alcanzó un acuerdo antes de la fecha límite y eso generó consecuencias, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, forzando así al Tesoro a tomar medidas extraordinarias para evitar el incumplimiento de pagos. Medidas que afectaron a los mercados y disparó la volatilidad. Pensad que durante meses el Tesoro no paró de advertir que una falta de acuerdo haría perder a Estados Unidos la confianza de los inversores. Y claro, conforme se fue acercando la fecha límite, los mercados reaccionaron. Y vaya si lo hicieron, ahora lo veremos. Total, que el 2 de agosto finalmente acabó llegando, sin un acuerdo en el Congreso, por lo que Estados Unidos entró en un default técnico, lo cual le impidió pagar todas sus obligaciones financieras. Ante este desastroso panorama, el Tesoro anunció dos medidas extraordinarias.
suspendió temporalmente varias partidas de gastos públicos y utilizó los fondos de otras cuentas gubernamentales para cubrir sí o sí los intereses de la deuda y las coberturas de la seguridad social. ¿Y cómo reaccionó el mercado a toda esta situación de incertidumbre? Pues disparando al VIX más de un 30%, lo cual hundió al S&P 500 cerca de un 17%, ya que los inversores salieron de la renta variable ante tal delicado panorama, buscando refugio en otros activos. Uno de los más favorecidos, al menos a corto plazo, fue el oro, el principal activo sin riesgo de contraparte, que experimentó una revalorización en ese periodo superior al 25%. Eso sí, después de ese brutal rally por el techo de deuda, se enfrentó a varios años muy duros de caídas. Por cierto, si quieres saber más sobre el metal precioso, recuerda que tienes una lista de reproducción donde abordo sus dinámicas y formas de tomar exposición. El otro activo que sirvió de cobertura ante los temores, al menos a corto o medio plazo, de la economía estadounidense fue la renta fija americana de más larga duración, la cual vemos reflejada a través del vehículo de inversión TLT, que experimentó una subida del 18% en un par de meses. Que a diferencia del oro, este activo de renta fija de muy larga duración lo siguió haciendo bien durante el siguiente año. De hecho, el TLT es uno de mis activos favoritos de cara a la siguiente fase del ciclo económico hacia la que considero que nos dirigimos. Como sé que al inversor minorista no le ha interesado la renta fija estos años atrás, y porque hay mucho desconocimiento en general, he creado esta formación específica donde en los primeros 5 módulos entenderás las dinámicas de este activo, sus riesgos y además aprenderás a valorar bonos por tu cuenta usando Excel. En esa misma formación, ahora a finales de mayo o principios de junio, en el módulo 6 vas a tener disponible la tesis al detalle del TLT, donde abordaré todos estos temas que ves en pantalla. Si quieres aprender las dinámicas de la renta fija o conocer en profundidad la tesis del TLT, tienes en la descripción el enlace y un descuento especial del 5% por ir desde YouTube. Bueno, pues como ya habéis visto, la reacción del mercado fue bastante violenta, pero al final, cuando los políticos vieron que quizás el hecho de no alcanzar un acuerdo iba a hacer peligrar sus nóminas, mágicamente encontraron una solución. El mismo 2 de agosto de 2011, tras muchas horas de debate en el Congreso, finalmente se aprobó el Acuerdo de Control de Gasto Bipartidista, también conocido como el Acuerdo de Deuda de 2011. Este permitió un aumento del techo de deuda en varias etapas, sumando aproximadamente 2,1 billones de dólares en total. El aumento fue acompañado por una serie de medidas destinadas a reducir el déficit a largo plazo, que incluían recortes de gastos en diferentes áreas del gobierno, creándose también un comité específico entre los dos partidos para analizar cómo iban a reducir ese déficit y la deuda nacional. A pesar de que este acuerdo evitó el default o incumplimiento de pagos, sí que tuvo consecuencias negativas. Ese mismo agosto, la agencia de calificación de crédito Standard & Poor's rebajó la nota crediticia de Estados Unidos, pasando de AAA a AA+, generando preocupaciones y una menor confianza en la solvencia del país. Justo antes os comenté que en agosto de 2011 se creó un comité específico bipartidista para reducir el déficit, ¿no? Bueno, pues en noviembre, solo 3 meses después, ese comité que iba a luchar para reducir la deuda y el déficit no llega a un acuerdo y, ojo, sorpresa, desaparece. Eso activó automáticamente los duros recortes presupuestarios conocidos como sequester, que entraron en vigor en 2013. Estos recortes automáticos afectaron a diversos programas gubernamentales, reduciendo significativamente el gasto público en defensa, educación, salud y otros muchos servicios, lo cual generó debates sociales y preocupaciones sobre el impacto en la economía del país. Este debate sobre el techo de deuda en 2011 nos ha servido para darnos cuenta de la polarización política que hay en Estados Unidos,
Y es que, a no ser que los políticos vean peligrar sus nóminas, momento en el cual sí se ponen las pilas y ponen un pequeño parche, el resto del tiempo aquí parece que a nadie le importa el largo plazo de un país. Habiendo visto todo lo anterior y estando ya en 2023 a escasos días de llegar la fecha límite para un nuevo acuerdo del techo de deuda, os pregunto, ¿qué pensáis que va a pasar tras todo lo que hemos visto de 2011? ¿Creéis que la decisión que tomen será largoplacista o más bien una simple tirita para poder seguir posponiendo los problemas estructurales? Os leo en los comentarios. Yo creo que todo en la política es un circo. Dependiendo de nuestra forma de pensar, nos dejaremos embaucar por unos cantos de sirenas u otros. Pero la realidad es la misma. Me llama muchísimo la atención cómo, aún viviendo hoy en día rodeados de la tecnología más avanzada de la historia, nuestra estructura social, política y económica cada vez se vuelve más feudal, donde han aparecido una serie de lobbies modernos y unas macroinstituciones que han alcanzado un gran poder, y nadie sabe cómo. Eso sí, se nutre de la riqueza de todos los ciudadanos, a los cuales no escuchan, no representan y nos quitan privacidad y, sobre todo, libertad. Yo solo sé que en esta partida las cartas están marcadas y que en una situación de crisis los flujos de dinero se van a dirigir hacia el caballo ganador. Yo me siento más seguro apostando por él, tal y como expliqué en este vídeo. Recordad que tenéis un 5% de descuento para la formación de renta fija, lo tenéis todo en la descripción. Espero que este repaso de todo lo ocurrido con la crisis de deuda estadounidense 2011 os haya gustado y nada más. Os espero en próximos vídeos. ¡Adiós!